cosas horribles que traen como resultado maldiciones sobre la tierra y sobre las familias, sobre los hogares, por quienes lo ejecutan. Y quienes lo hacen no solamente practican el incesto o las perversiones sexuales, sino que lo hacen obligándole a su víctima. Es decir, cometiendo abuso sexual, violación sexual. Hay casos que personas, dos o más de dos, se reúnen voluntariamente para hacer vilezas sexuales, pero lo hacen voluntariamente. Y es algo grave lo que practican. Pero mucho más grave es cuando se somete a un ser humano a la fuerza, bajo amenaza, bajo presión o con astucia, con engaños, para realizar este tipo de prácticas, las cuales Dios la aborrece, Dios las detesta. Y quienes hagan estas cosas, si no se arrepienten y cambian, cuando mueran irán al tormento eterno, porque Dios las condena. Esto es el resultado de la maldad del corazón. Nadie hace este tipo de cosas por bueno, o por libre, o por cariñoso, por amoroso. Porque ahora un montón de violadores y degenerados sexuales están diciendo que yo soy así, soy muy amoroso. Esa es mi forma de expresar amor. Eso no es amor, es maldad. El corazón tiene que estar muy lleno de maldad para hacer estas asquerosidades. Y eso no solamente es un pecado espiritual, porque esa maldad envenena tu espíritu, sino que deshonra el ser humano su cuerpo. Y el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Y el templo de Dios tiene que ser santo. La Biblia dice: glorificar al Señor vuestro Dios con vuestro espíritu y con vuestro cuerpo. La Biblia dice: limpiaos de toda contaminación de carne, es decir, de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso nos indica que no podemos hacer pecados con nuestro cuerpo, ni pecados con nuestro espíritu. Por ejemplo, el orgullo es un pecado y se hace con el espíritu, con el corazón, más que con el cuerpo. Igual la envidia, los rencores, los odios, las venganzas, la hipocresía. Pero hay pecados que se realizan con el cuerpo, como el drogarse, alcoholizarse o involucrarse en prácticas sexuales perversas. Y esto lo dice Dios. Y esto está en la Biblia. Esta es palabra de Dios. Ay, pastor, ¿por qué usted enseña eso? Yo no lo enseño, lo enseña Dios. ¿Y para qué Dios lo enseña? Para que la gente no lo haga. Para que las familias no lo hagan. Para que los hombres y las mujeres no lo practiquen. Para que no le hagan daño a su prójimo, ni ellos se deshonren. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, lo estoy diciendo. Así que si usted contradice eso, usted está rebelándose contra Dios, porque es Dios el que está diciendo eso. Yo, Jehová, lo digo y lo prohíbo. No te llegues
no te vincules, no tengas práctica carnal, sexual, con parienta próxima, es decir, con familia cercana. Eso dice Dios. Y cuando se enamora y se casa, no puede casarse con su familia cercana. No lo debe de hacer. Dios lo prohíbe. Dios lo condena. Por muy bonita que sea tu familiar, por muy atractivo que sea aquel pariente, si son parientes cercanos, ustedes no pueden vincularse. Hay personas que me escriben y me dicen que se han enamorado muchísimo de un familiar muy cercano y que quiere desaparecer eso y no puede, no la puede sacar de su mente. Yo le digo, eso es una obra de demonios, porque estas cosas, hermanos, son invenciones de los seres del mal. Satanás es un pervertido, es un degenerado. Y las personas que se meten a hacer estas cosas tienen demonios, están llenos de demonios. Los demonios te llevan a tener prácticas antinaturales o contrarias a la ley de Dios, contrarias a las leyes de la naturaleza. Así que ningún varón ni mujer te llegue a pariente cercano para tener un vínculo carnal. ¿Ven? De familia muy cercana se enamoran. Dice, bueno, la sociedad no nos va a aceptar, la familia no nos va a aceptar, nadie nos va a aceptar, hay que fugarnos, vámonos lejos donde nadie nos vea, nadie nos conozca. Pero donde te vaya, Dios sí te está mirando. Y esto, además de ser un pecado asqueroso delante de Dios, es un delito y origina enfermedades en los hijos engendrados, que salen deformes, que salen, hermano. Yo he conocido familias que todos son deformados en sus rostros, en sus brazos, en sus piernas, todos los hijos. Digo, ¿por qué? Que se casaron, se unieron, familia cercana, hermano. Y esto científicamente está comprobado. Una cercanía biológica a traer como resultado hijos con alteraciones físicas, fisiológicas, genéticas. Y esos niños van a sufrir y llorar y gritar. Adorado sea Dios. Así que si usted está sintiendo atracción por un familiar, debe de saber que eso es una obra demoníaca. Y debe reprender esa voz o esas imágenes que te vienen. Y si estás enamorado, pide que Dios te liberte. Ponte de rodillas y dile, Señor, sálvame, sácame esta hora de demonios. Porque si te dejas llevar por eso, la maldición a tu vida será grande y hasta puedes acabar preso. Dice acá versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Acto carnal con su propio padre, con su propia madre. Padres que abusan de sus hijas. Padres perversos que abusan de sus hijitos varones. Madres que abusan de sus hijos. Es algo abominable. Es algo que uno dice, pero yo no creo que exista eso. Hay gente que dice, yo no creo que exista eso. Pero sí existe. Y ha existido.
este tipo de cosas horribles. Incluso hubo culturas en el pasado que para que un joven se vuelva varón, mejor dicho, hombre, era un rito tener práctica carnal con la propia persona que le concibió. Cuando hacía eso, entonces ahora se le aceptaba ya que él era un hombre. Son cosas realmente vergonzosas y muy detestables ante un Dios santísimo. Pero usted sabe la cantidad de padres que abusan de sus hijas, la cantidad de hombres que están en las cárceles por abusar de la hija, de la nieta, de la sobrina, de su media hermana, de su hermana. Cantidades de abusadores. En mi casa vino una señora mayor de Europa, de cabello rubio y ojos azules, y ella llorando me contaba cómo su propio padre abusaba de ella. Y aquí en América Latina hay mucho de esto, hermano. Y si tú que me estás escuchando eres un abusador de tu propia hija, estás lleno de demonio, lleno de maldad, lleno de perversión. Y es mejor que te arrepientas a gritos antes que la mano de Dios caiga contra ti y sea demasiado tarde. Y esto aún se agrava más cuando abusan de su hija o de su hijo, siendo niños. Pues ni siquiera esperan que la hija sea ya mujer, y no siendo una bebita, una recién nacida, una bebé de meses, un niño recién nacido de meses, abusado por el padre o por el padrastro. El padrastro, eso se da mucho. Padrastros abusadores, violadores, y madrastras que se meten con los hijastros. Es algo horrible. El apóstol Pablo habla de este tema, de una persona que todavía pertenecía a una iglesia en la ciudad griega de Corinto, y esa estaba en una iglesia y tenía un amorío con su madrastra. Era un descarado. Y los mismos griegos que eran tan liberales, sabe que la cultura griega mucho se practicaba las perversiones sexuales, pero aún en esa sociedad tan liberal y tan depravada, era escandaloso que este hombre esté con la madrastra, y eso llega a cruzar fronteras. Esa noticia llega a los oídos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba airado, con ira santa. ¿Cómo es posible que en una iglesia cristiana donde se habla de la santidad, donde el Espíritu Santo se manifiesta, que haya un degenerado así, esté en amorío con su madrastra? El apóstol Pablo dijo: el tal, bótenlo de la iglesia, expúlsenlo. El tal se ha entregado a Satanás para ver si se arrepiente. Y si se arrepiente, se podrá salvar. Porque aunque el ser humano haga asquerosidades, si se arrepiente a tiempo, puede alcanzar la misericordia de Dios. Pero si no se arrepiente, las consecuencias serán terribles, trágicas. Poder en la sangre de Cristo. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando las hijas ya están creciendo. Ahí tiene la práctica de que la hijita duerme con el papá.
Eso no es conveniente. La mujercita duerma con el papá, y más aún cuando el papá es un drogadicto, un borracho, un mujeriego que no tiene a Dios. Es peligroso. No es conveniente. No es conveniente. Ni con el abuelo, ni con el tío. Entonces, a los niños hay que cuidarlos. A las niñas hay que cuidarle. ¿Cuánta cantidad de abuelos se llevan a la nietecita? Ay, niñeta, a dormir con la nietecita. Y luego se descubre que ha estado abusando de la niña, besándola a la niña, no con un beso sano, con un beso pervertido. Por eso que hay que tener cuidado. Pero hermano, algo que es abominable, detestable, no tengo palabras para decir, es que el propio padre es el primero en tener el deber de cuidar a sus hijos. A bien sea el monstruo que abuse de ellos. Y lo peor aún, que haya madres que saben esto y son cómplices. En las noticias salió una pareja que la policía se los llevó a la cárcel porque el papá con la mamá eran cómplices de hacer videos sexuales, de abusos a sus propios hijos, y los vendían a los pederastas, a los pedófilos. Eso es algo, hermano, que nos muestra hasta qué nivel está de perversa la sociedad. Pero también es yo tengo que hablar esto, aunque me da repugnancia y asco, pero tenemos que hablarlo, porque tenemos que cuidar a los niños y cuidar a los inocentes, cuidar a los... Muchas veces ocurre este problema por la ignorancia de dormir personas de sexo opuesto. Porque la carne, para que sepan, la carne humana es instintiva. La carne del hombre o el cuerpo del hombre siente atracción por el cuerpo de la mujer. Eso es instintivo. Aunque sean familia, la carne no se sujeta a la ley de Dios. La carne no dice, no, es mi familia, no puedo sentir esa atracción. No, la carne es instintiva. Y la carne de la mujer también. Por eso entre sexos opuestos siempre hay que tener cuidado, aunque seamos familia. Ahora no, tampoco que haya un extremo de volverse un malicioso y que mire a su papá como un violador en potencia, o a su hermano, o a su hermana, o a su abuelo, y que el abuelo te dé un abrazo. No me abrace, viejo mañoso. No, yo no estoy diciendo que usted caiga en ese extremo, pero tampoco que sea confiado. Que seamos inteligentes en entender la naturaleza sexual humana, que la carne es carne, es decir, la carne, naturaleza humana, es sexual y reacciona instintivamente. Y más aún cuando duermen en la misma cama y duermen pegados, y más aún cuando ya comienzan a crecer y el cuerpo de los niños o de los hijos comienza a tener inquietudes sexuales o sensaciones sexuales. Entonces en esa curiosidad comienzan a tocarse, a juguetear, y el resultado es una práctica incestuosa o de abuso sexual. Entonces hay que tener cuidado, y más aún el dormir con una prenda de vestir que sea llamativa o transparente, o hay personas que están acostumbrados a dormir sin ropa. De la hijita duerme sin ropa, es muy calurosa o está acostumbrada, o el hijo, y todavía durmiendo juntos. Eso no es prudente. La hija ya es una jovencita de 13, 14, 15, y aún su cuerpo es desarrollado, es voluptuosa. Eso se presta aún para despertarle la malicia a sus propios hermanos, porque no hay el cuidado. Si tú eres mujercita, tienes que cuidar tu cuerpo,
cubrirte tus senos, cubrirte tus piernas, porque tu hermano es tu hermano, pero es hombre. Tu abuelo es tu abuelo, pero es hombre. Tu padre es tu padre, pero es hombre. Y es mejor ser prudentes, ser cuidadosos y no meter un ambiente de lujuria y de morbosidad en el ámbito familiar. He escuchado a personas testificar que han sido abusadas, tocamientos indebidos y aún más cosas, porque su propio familiar o padre les bañaba a la mujercita. Le bañaba, le pasaba el jabón por todo el cuerpo. Y ahí se despierta una malicia. Entonces, eso no es conveniente. No es sabio. No conviene. Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Y el papá desnudo o semidesnudo, metido en una piscina, en un jacuzzi o en un lugar, y sus hijas que son adolescentes, jovencitas, también semidesnudas, o niñas, todos bañándose, desnudos, porque es que somos familia. Eso no es conveniente. Eso va a traer problemas. Yo estaba en un país haciendo una cola de una fila para entrar a un lugar para pagar, no recuerdo bien. Y en la fila había un señor como de 50 años. Sus hijas ya eran jovencitas, le decían papá, papá, y lo abrazaban a su papá, lo abrazaban y le besaban la cara, lo besaban. Ahí yo no vi nada malo porque es su papá. Pero luego me di cuenta que le besaban en la boca. Y se besaban en la boca con el papá. Hay familias que tienen esa costumbre. Los papás tienen la costumbre de besar a los hijos, a las hijas en los labios, en la boca. La mamá tiene la costumbre de besar a su hijita en la boca. Y eso no es conveniente. Una por el tema de las enfermedades y otra porque eso también puede despertar una malicia, ya sea en el padre o ya sea en los hijos. Yo conocí a una mujer que sufrió mucho, ella lo cuenta, hace poco la vi. Ella vivió muchos años en las prácticas del lesbianismo y eso se inició cuando ella era niña y tenía una tía que cada vez que venía la tía tenía la costumbre de darle un beso en la cara y también en la boca a la niña. Daba un beso porque dice, no, esa es mi forma de expresar mi cariño. Y le besaba en la boca y eso despertó una desviación en su identidad sexual en esa niña y creció y se entregó al lesbianismo. Hay cosas que hacen los padres y hacen las familias con el pretexto de que no hay que ser maliciosos, somos familia, no hay que tener la mente sucia, pero al contrario, eso lo que origina es desenfreno. Eso lo que origina es que ocurran en la familia atrocidades. El Señor reprenda. Adorado sea Dios. A veces los padres no tienen los cuidados cuando tienen la unión sexual y entonces los hijos que son niños o son adolescentes, peor aún, escuchan todo o ven todo. Y peor aún, que hay padres que duermen con una hija o con un hijo y en la misma cama donde duermen sus hijos, ahí tienen su unión sexual. Eso a los hijos los afecta. Una jovencita que también tuvo problemas, ella me testificó que sus problemas de desviaciones sexuales partieron cuando ella un día se despierta en la noche porque la cama se movía y ve a su madre teniendo práctica sexual y peor aún, no era su padre, era otro hombre. Ella se quedó traumada, espantada, ver que su mamá había metido a la cama matrimonial a otro hombre.
Ah, no. Esto es algo horrible. Pero la niña quedó traumada para toda su vida. Mire la cosa. Usted que me escuchan, esas mujeres que cambian de marido como cambiarse de vestido, no se dan cuenta los daños psicológicos, emocionales a los hijos. Y más aún si están que se besan, se manosean y hasta teniendo cosas sexuales y los hijos están allí mirando. Una jovencita me decía llorando que ella sufría mucho porque su madre tenía una vida sexual descontrolada y la mamá tenía su pareja y se iban a un hotel a tener vida sexual y entonces llevaban a los niños al hotel. Y los niños estaban en ese hotel mientras la madre con su pareja tenían práctica sexual y los niños se metían debajo de la cama y lloraban y gritaban porque sentían miedo, sentían vergüenza, se sentían mal y a la madre no le importaba tener esas prácticas sexuales ahí con sus hijos con sus hijos que ya tenían 6, 7, 8 años. Incluso me contaba aquella jovencita que ella sufría mucho porque ese hombre ponía películas pornográficas y entonces los niños estaban ahí expuestos a todo ese bombardeo. ¿Cuánto daño se le hace a los niños? Porque los padres no tienen el cuidado, no tienen el respeto, no tienen la sabiduría, no tienen la prudencia y los dañan, los afectan. Poder en la sangre de Cristo el Señor.